Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Gaby en Wonderland. Y hoy tengo la inmensa felicidad de poder finalmente sentarme a conversar con Pame Castro, que es directora de el área de Customer Experience y Procesos de Cencosud Supermercados Chile, que es, si no las conoces, la cadena más grande de supermercados en Chile y una marca muy conocida en toda Latinoamérica. Pame y yo trabajamos juntas hace ya una década en un proyecto que sentó las bases y plantó las semillas de esta nueva área combinada de Customer Experience con procesos. Ella era directora de procesos cuando me uní a la empresa como asesora externa y durante 3 años estuvimos trabajando codo a codo para lograr una transformación que llevó a una empresa que ya era muy centrada en el usuario a dar un paso cuantitativo y cualitativo muy grande para adelante en la gestión de esta experiencia. Pero me estoy adelantando. Creo que Pame lo va a contar mucho mejor que yo y de eso va esta conversación, de no solamente cómo se llevó a cabo este proceso y cómo lo llevó a cabo durante todos estos años, pero además qué significa ser líder y mantener un área de Customer Experience en tiempos tan cambiantes y acelerados como este. Y también nos va a contar qué herramientas y estrategias utiliza para que su equipo pueda dar el mayor valor posible con una visión muy humana y presentada en resultados. Así que, sin más demoras, te invito a que me sigas por la madriguera y vengas a conocer a Pame. Hola, Pame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gaby, qué gusto verte en este espacio para conversar. Pues sí, hace muchísimo tiempo que venimos hablando de juntarnos aquí para hablar de dos temas que creo que son muy candentes. No voy a decir que la IA es uno de ellos, porque obviamente, pero el otro es Customer Experience, como comentaba al inicio. Y comenté un poco sobre que nos conocimos en este proyecto, pero me gustaría que nos contaras cuál fue el germen de tener Customer Experience a nivel de primera línea de dirección. Perfecto. Bueno, hay que reconocer que esto fue parte del trabajo que hicimos en conjunto, ¿verdad? Cuando empezaste a trabajar en la compañía y a introducir muchos conceptos que en esa época eran totalmente novedosos para nosotros porque éramos mucho del hacer, ¿verdad? Del hacer, del día a día. Y nos faltaban algunos conceptos que hasta el día de hoy nosotros seguimos trabajando. El clásico de hablar con datos, de experimentar rápido, ¿cierto? Equivocarse rápido y luego avanzar. Una serie de ideas que, como decía en ese tiempo, fueron bastante innovadoras y creo que ese escenario permitió seguir avanzando en otros conceptos. Nosotros en la compañía teníamos afortunadamente una cultura de cliente al centro, ¿ya? Pero nos faltaba el hablar con datos de clientes. Si bien todos jamás nos cuestionamos de acudir a resolver un problema de un cliente, de hacer lo que hacíamos para beneficio del cliente, pero no teníamos la medición, no teníamos el escenario adecuado que nos permitiese cuantificar el impacto de las iniciativas que estábamos realizando de cara al cliente. Entonces ahí es donde empezamos a incorporar, te debes acordar el Customer Journey, ¿cierto? Instauramos un comité de clientes donde llevábamos, y hasta el día de hoy, llevamos la voz del cliente para poner estos temas a todo el equipo directivo de la compañía. Nos costó al principio, ¿cierto? Eh, Fue un aprendizaje para mí, sobre todo, que estaba liderando el área, y fue un aprendizaje también para la organización. Que creo que lo importante acá es combinar la cultura de cliente al centro con los datos, con poder medir y cuantificar todo lo que se hace. Hablaba de Customer Journeys. Cuéntanos un poco qué rol jugó y cuál fue la estrategia y el enfoque que le diste. Todo lo que hacemos hoy en día está asociado a un Customer Journey.
¿ya? Y lo tenemos desarrollado para las distintas banderas que trabajamos, distintos formatos, canales em, o experiencias diferenciadas también. Todo lo hacemos en base al Customer Journey, entonces te diría que al final es nuestra guía. ¿Ya? Porque con eso, más allá de lo teórico que me imagino muchas personas ya saben, ¿cierto? Que el Customer Journey es lo que te permite identificar en el viaje del cliente cuáles son los principales dolores y momentos importantes para el cliente. Es como al final puedes accionar todo lo que estás haciendo enfocados, ¿sí? Em, entonces hoy día después de varios años ya casi 5 o 6 años, es muy natural hablar del Customer Journey porque fue un trabajo que hicimos de evangelizar y no solamente para que se entienda el uso del Customer Journey como una herramienta de gestión y de trabajo, de mejora de la experiencia, sino que también tuvimos que hacer un entrenamiento a nuestro equipo de experiencia para que pudiesen mapear un viaje de un cliente. ¿Ya? Ese conocimiento no existía dentro del equipo, por lo tanto también tuvimos que hacer una transformación ahí. Por un lado, como decía, socializarlo en el equipo directivo, pero por otro lado, el equipo ejecutor que tenía que aprender a utilizarlo, desarrollarlo y seguirlo permanentemente. Ujú. Am, Uno de los principales desafíos que recuerdo que teníamos era la duplicación de esfuerzos, que había áreas que se sentían responsables o dueñas de un tema y que en aras de mejorar se creaban duplicidades de esfuerzos no muy eficientes. Y ahí fue donde recuerdo que tu rol como a cargo de eficiencia y procesos fue pivotal. Cuéntanos un poco de cómo juegas estas dos partes y cómo se retroalimentan los procesos y la eficiencia con el customer experience. Sí. Creo que es necesario mencionar que mi rol original partió en el foco de eficiencia y diseño de procesos. Cuando iniciamos el trabajo en conjunto, Gaby, ahí dijimos, "Oh, mira, esta compañía es súper cliente céntrica, pero nos falta la medición y había que crear un rol que se enfocara en Customer Experience. Y recuerdo que en algún minuto dijimos, bueno, esto está muy conectado con el diseño de procesos, porque al final del día, cada vez que tú diseñas una experiencia para un cliente, tiene que estar sustentada en un proceso. Porque si no te pasa que queda en el lindo marketing, en el claim, en el voluntarismo, ¿cierto?, de todas las áreas, pero no es sustentable de cara a los clientes. Y ahí fue todo también un tremendo trabajo que tuvimos que hacer para que se entendiera la conexión que existía en estos dos mundos, que ahora parece súper evidente, pero quiero rescatar que hace 6 años de verdad que no lo era. Entonces tuvimos cuestionamientos eh, propios, naturales, ¿cierto?, del equipo, que más allá de la persona se cuestionaba, bueno, ¿por qué un área de clientes no es parte, por ejemplo, del área de marketing o del área de Marketing, claro. operaciones o hasta el área comercial? Y ahí estábamos nosotros, no, porque una experiencia se sustenta en el diseño de procesos y el área que hoy día diseña procesos es la que yo dirijo, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, y había mucho temor de en lo que tú decías, Gaby, de que este proceso es mío, entonces, ¿por qué va a venir un área de clientes a meterse en mi proceso si yo soy el que más sabe, ¿ya? De ese tema. Y ahí también hubo otro proceso de aprendizaje donde tuvimos que decir, mira, el área de Customer Experience no es el área dueña de la experiencia. Lo que hacemos es evidenciar la experiencia de los clientes para que Facilitar. las áreas responsables, exacto, para que las áreas responsables puedan accionar y mejorar el journey completo del cliente. Eso también fue un cambio de paradigma importante. Yo ahora suena muy fácil, pero de verdad que no lo fue. No, no lo fue. Fue más fácil de lo que hubiese esperado. A veces me pincho y no me sacan sangre, digo, lo logramos y sigue. Creo que había un hambre cultural para Mm. realmente no tener la experiencia de cliente como algo que se dice
o que puedes capitalizar, sino como parte del ADN. Creo que esto es lo que hacía en su día a Cencosud Supermercados Chile muy especial, que era fértil el terreno para poder plantar estas semillas. No fue fácil ararlas, pero había agua, había materia orgánica en el terreno, había las ganas. Creo que los procesos o cómo lo hicimos fue creo que lo que costó más, porque el cambio siempre duele y tuvimos que hacer mucha gestión del cambio, mucha Tal cual. gestión del cambio. De una manera lean, además, la hicimos porque no trajimos a una consultora para hacer gestión del cambio. La gestión del cambio se hacía con cada cosa que hacíamos. Tú en Tal cada cual. reunión tenías que, lo que dijiste, evangelizar, era gestionar ese cambio, era escuchar, era hacer el trabajo, pero en paralelo también te vi y tuvimos que ir, bueno, queremos avanzar por el Customer Journey, pero ¿qué tenemos que gestionar, qué cambio tenemos que gestionar para que esto ocurra? ¿Qué miedos tenemos que...? Pero también Sí. hubo muchos componentes de gestión del cambio, como la coalición que creamos, la coalición de Champions. Esto fue algo que es algo muy típico de gestión del cambio y que conseguimos Champions. Estabas tú y había 3 o 4 personas más que eran los Champions, los que dijeron, esto es interesante, lo podemos hacer ocurrir. O sea que no fuiste tú sola, no fui yo, Así es. no fue tu equipo, fue el grupo de Champions. Mm. Pero otra cosa que dijiste sobre por qué procesos, me acuerdo que ahora que lo estás comentando, uno de los argumentos fue que tu área, tú no estás atada a tener que vender Y en X él. o no tenías, sí, para hablar en términos PNL, PNL, no lo tenías y esto te dejaba libre para poder orquestar. Tú no tenías un patio para el cual barrer. Tú estabas aquí para hacer que la empresa funcionara y eso fue los raíles sobre los cuales la experiencia del cliente, porque la experiencia se hace gestión entre todas las áreas y eso fue creo Tal que al cual. final caló, ¿verdad? Este mensaje. Absolutamente, absolutamente. Y otro factor importante, Gaby, es el liderazgo, ¿cierto? Nosotros teníamos un gerente general en esa época que estaba muy comprometido con este cambio. Él creía en esto y fue el principal sponsor también para que esto se fuera formando. Y él tenía una participación activa también dentro de las reuniones que hacíamos con los champions y con esta orquestación, ¿cierto?, que teníamos entre las distintas áreas. Creo que eso también es importante de cara a los aprendizajes. Y una cosa que me llamó la atención, porque mi rol fue muy inusual, tiene un nombre el rol, que es ejecutivo en residencia, en inglés, no se conoce, es asesora gerencia, pero creo que desde afuera esto hubiese sido imposible como consultora. Esto tiene que venir de adentro, pero no de adentro del todo. Yo era parte del equipo y siempre lo seré, pero no era parte del equipo oficial. Primero mencionar, Gaby, que a diferencia de otras consultoras, las consultoras vienen, hacen un diagnóstico, piden que se ejecuten algo, hacen alguna especie de seguimiento y se van. Creo que la diferencia en el trabajo que hicimos contigo, en este rol de asesor, tú te incorporaste dentro de la compañía y entendiste cómo funcionaba la compañía, qué roles teníamos cada uno, dónde podíamos como accionar, ¿cierto? Dónde podíamos sustentar algún cambio y es por eso que salió un comité más pequeño, ¿cierto? Dijimos, bueno, acá están las personas que pueden ayudarnos a movilizar esta compañía. Y en ese contexto creo que hay una tremenda diferencia entre tu rol como asesora que cualquier otra gran compañía que, como te digo, tienen un estándar bastante definido para trabajar. Creo que no se hubiese conseguido lo que se consiguió si no hubiese sido de la manera que se hizo. O sea, tú estuviste tanto en la dirección, en los comités ejecutivos que teníamos con el gerente general, hasta el entrenamiento del equipo. Entonces, yo recuerdo cuando dentro de los paradigmas que teníamos en esa época nosotros veníamos hablando siempre de eficiencia, eficiencia y poco de experiencia, pese a que éramos una compañía cliente céntrico. Entonces, estábamos partiendo o estábamos incrementando las operaciones del e-commerce y nuestro foco era que el picker, ¿cierto?, recolectara los productos lo más rápido posible. Pero cuando le incorporamos la mirada de eficiencia dijimos lo más rápido posible, pero no en frutas y verduras. Ahí demórate.
¿ya? Selecciona como seleccionaría un cliente con la mejor calidad, etcétera. Creo que esa mirada que nos incorporaste, Gaby, creo que también fue fundamental dentro del cambio. O sea, de verdad de entender cómo se están mirando los procesos y cuál es la clave o lo que hay que accionar para generar un cambio en la ejecución al final del día, pero también desde la mirada de la dirección. Creo que de otro modo no no se hubiese conseguido sin identificar los roles claves, sin entender cómo se articula la compañía, cuál es el enfoque que se está dando en la compañía. Todo eso va sumando para que la transformación haya ocurrido de forma exitosa. Ese moverse transversalmente y para arriba y para abajo fue creo que clave en el éxito que pocas empresas están dispuestas a hacer o posiblemente haga falta traer a alguien, insertar a alguien de afuera que pueda moverse dentro de este sistema como un átomo suelto, ¿no? Que no esté Mm. atado. Y el tema de procesos, creo que esta transformación mental de tu equipo, que creo que fue una de las cosas más difíciles. Tu equipo estaba de la vieja Mm. escuela, sabían mucho, hacían su trabajo muy bien, pero meterles design thinking fue Sí, y meterles lean y de repente sí. vamos a combinar todo esto. ¿Qué aconsejarías a otras empresas que quieren hacer lo mismo? Mira, en el ROI, como tú bien dices, nosotros hasta el día de hoy no tenemos un P&L, pero desde mi naturaleza me encanta medir todo. Entonces, aunque no me lo pidan, yo todos los años entrego mi cuenta y digo, esto fue todo el aporte que hizo el equipo, tanto en el mundo de experiencia como en el mundo de eficiencia, o vinculados los dos. Entonces, te diría que hay conceptos y metodologías que sí quedaron, y también es importante que el líder pueda sostener eso, pueda sostener lo aprendido, ¿ya? Porque las personas también van cambiando. em, y por supuesto no todos traen el mismo aprendizaje. Entonces, el hecho de hablar con datos, de no irnos a la solución, ya hasta el día de hoy me estás hablando de la solución, háblame del problema, el hecho de todavía incorporar design thinking o, bueno, Lean de todas maneras, o cualquier metodología que nos pueda ayudar finalmente a trabajar de una manera mucho más estructurada y ordenada de cara al seguimiento, al entregable, al resultado, al impacto que se genera. Em, no ha sido fácil, como te digo, porque las personas que se van incorporando no tienen todo en la misma línea, pero al final igual queda un remanente del equipo que se encarga también de ir como incorporando al resto del equipo nuevo que no tiene la misma metodología. Pero al final es lo que decía de mantener vivos los conceptos, ¿sí? El comité de clientes, por ejemplo, sigue existiendo al día de hoy. Seguimos mirando el Customer Journey. Seguimos implementando Service Design para cuando queremos eh, sacar alguna solución nueva. Seguimos hablando del problema y no la solución. Seguimos hablando de los datos, del impacto, del roadmap, por ejemplo, de trabajo en el equipo. Lo seguimos utilizando. Son, no sé, una serie de herramientas que hasta el día de hoy mantenemos vivas, pero insisto, creo que el rol del líder es muy importante. O sea, la cadencia, ¿cierto? Que tengamos los uno a uno ejecutivos de 30 minutos con el roadmap, en fin, una serie de herramientas que hasta el día de hoy nosotros mantenemos. Qué interesante que se haya podido mantener con tiempos tan cambiantes y a pesar de eso como que se hizo de a poquito y no fue una gran declaración. Vamos a transformar la empresa. No lo fue. Claro, ¿Recuerdas? Fue, sí. tenemos una idea, vamos a ver qué pasa. Y esto de la cultura de experimentación, tuvimos una hipótesis, cuántos cafecitos en el gelato. Pero cuéntame la velocidad que estamos viviendo hoy en día, que está exponencial. La velocidad de todo y el foco se ha acortado muchísimo. Eh, el esfuerzo está más bien en entregar que en hacer un cambio. ¿Cómo ves tú y cómo navegas estos cambios de tanta velocidad para mantener esto vivo? Mira, yo al equipo siempre le digo a ver, a mí no es mi interés que trabajen más horas.
¿ya? No es mi interés que trabajen un fin de semana o que se quedan hasta las tantas de la noche. Entonces, que incorporemos inteligencia artificial para poder facilitar nuestro trabajo, ¿ya? Y en ese sentido, así como tuvimos un aprendizaje común, compartido del equipo para incorporar metodologías, ¿cierto?, del diseño de experiencia de clientes, hoy en día estamos viviendo, transitando ese camino para incorporar herramientas de inteligencia artificial. Y, y tengo dos niveles, por así decirlo, hoy día de equipo. Gente que es muy proactiva y que quiso aprender por sus propios medios, ya sea buscando en internet o tomando un curso, un magíster o lo que fuese. O sea, ahí que es como fue libre. Pero está ese grupo entonces que tenía interés en aprender más rápido y está otro grupo que por ahí lo ven más lejos y que con un poco de temor. Entonces, mi objetivo es que hoy día lleguemos a un nivel, insisto, porque yo no quiero que trabajen más, quiero que trabajen menos, pero con una velocidad mayor, ¿sí? Y que sigamos priorizando las actividades que generan valor a la compañía, ¿sí? Hoy día yo siento que hacer ciertos análisis, no, ahí no está el valor del equipo, porque además cada vez tenemos más cosas que hacer y menos horas disponibles. Entonces, Claro. tenemos que seleccionar muy bien dónde vamos a poner esas horas disponibles. Y ya no está en el descargar la data, en hacer el análisis. Creo que por ahí no va y hoy día estamos transitando ese escenario con estos dos, yo diría, tipos de perfiles de la persona del equipo. Tú también estás a cargo de atención al cliente. Sí. Es parte de tu rol. ¿Habéis podido considerar o estudiado la posibilidad de dar un mejor servicio apoyándose en inteligencia artificial? Sí, sin duda. Pero antes de ir a la inteligencia artificial, yo creo que hay algo más importante todavía, que es pensar en una transformación del proceso, ¿ya? Y a mí me encanta eso, es como, no pienso como en el paso siguiente, sino que me lo imagino mucho más a largo plazo, ¿ya? Y de ese sueño, si queremos decir, empiezo a ver, bueno, ¿cómo puedo llegar a ese sueño? Y empiezo, digo, con mi equipo. Entonces, hace un año aproximadamente, yo recuerdo que estaba con mi equipo de atención de clientes y les dije, ¿qué pasa si eliminamos el call center? No por la eficiencia, sino que porque es un servicio que poco estándar, que hay mucho error, hay mucha rotación, es poco ejecutivo, son amables pero poco resolutivos. Entonces, desde la mirada del cliente, insisto, no desde, porque ni siquiera había calculado números, nada. ¿Qué pasa si hacemos esto? Y me miraron y me dijeron, no, estás loca, no, imposible. Bueno, piénsenlo. Y después me fui con esa misma pregunta con mi jefe, el gerente general, y le dije, tengo una idea, a riesgo de que también me dijera que estaba loca, ¿ya? Tengo una idea, quiero eliminar el call center por todos estos motivos. Y él me mira y me dice, me gusta, pruébalo. Voy de nuevo con el equipo y el equipo, que afortunadamente una parte de ese equipo, o la líder de ese equipo, muy proactivamente ella se había metido en entender soluciones de inteligencia artificial que estaban hoy día, que estaban en ese tiempo a la mano en la compañía. O sea, no estoy hablando de LLM, no, con lo que estaba disponible, ¿ya? Metiendo manos y demás. Y al final se creó un par de agentes en Copilot e hizo unas pruebas de concepto. Entonces dijo, ¿sabes qué? Podría ser, podría ser. Y empezó a investigar. Después armamos un caso de negocio porque dijimos, bueno, nuestro sistema de atención de clientes que está hoy día basado en un CRM y que además tiene un módulo que te permite atender de forma omnicanal, nos habilitaba con una buena conexión de inteligencia artificial para poder responder o atender clientes en lenguaje natural, ¿ya? Yo no quería un chatbot, quería lenguaje natural. Y empezaron a trabajar con tal entusiasmo y tal entusiasmo inclusive de las empresas que nos prestaban servicio,
que no existía en Chile especialistas que nos pudiesen ayudar a hacer lo que queríamos hacer, pero el proveedor trajo una persona de Estados Unidos que nos ayudó a hacer las conexiones que necesitábamos hacer para poder entrenar a estos agentes, porque al final es una capa multiagéntica, ¿cierto? Hay un agente que orquesta todo, pero al final tienes agentes que son especialistas en las distintas casuísticas de atención al cliente, y nos permitió armar todo este modelo para que hoy día, ya partimos esta semana recién, pudiésemos lanzar el producto siendo, yo lo digo con mucho orgullo y humildad también, el primero en Chile, el primer servicio al cliente en Chile que es capaz de atender clientes en un lenguaje natural. Partimos, el proyecto dura un año también de implementación. Partimos hoy día con un 40% de las casuísticas de atención, que son bastante estándares, que hoy día están resolviéndose con inteligencia artificial. ¿Y la interfaz es escrita? ¿Es el medio a través del cual la atención se ocurre o es voz? Es escrito. Para eso nosotros implementamos la WhatsApp primero, ¿ya? Ok. Nosotros teníamos solo atención telefónica, ¿ya? Y algunos chatbots en la web y algunas soluciones de autogestión en el sitio web y la aplicación. Entonces, lo primero que hicimos fue implementar WhatsApp para que los clientes fuesen habituándose a escribir, todavía no es por voz, a escribir por ese canal. Y entonces después conectamos todo esto a WhatsApp y desde ahí se genera la comunicación. ¿Habéis introducido LLM al final? Digo por esto de la alucinación, ¿no? ¿Cómo controláis Claro. que la respuesta que se dé sea predecible? Bueno, como te decía, llevamos un año trabajando en esto y fue harto de entrenamiento de estos agentes, ¿sí? Vale. Eh, Entrenamiento o sea, desde el prompt, ¿cierto? Clásico, en donde las primeras versiones decía, le teníamos que decir, por ejemplo, que no era un humano y que no actuara como humano, ¿ya? O sea, como céntrate, en el fondo, céntrate en dar la respuesta que necesitamos que des. O sea, si el cliente está preguntando por el estado de su pedido, tienes que ir a esta gente consulta el estado del pedido y devuelve esta respuesta. Eso fue parte, obviamente, de un entrenamiento bien exhaustivo, te diría yo, a nivel de agentes. Hoy en día son solo agentes que tenemos, insisto, con las versiones de sistema que hoy día manejamos en la compañía, ya que es Copilot Pro, y desde ahí es donde vamos ejecutando todo, ¿viste? No fuimos a otras grandes soluciones, fuimos desde lo que hoy día estaba disponible y desde ahí fuimos construyendo. En donde Ujú. necesitábamos ayuda eran las integraciones, en la integración de la gente con la API del sitio del e-commerce o con la API de atención de locales o con distintos servicios que hoy día manejamos en la compañía. Y eso fue lo más complejo de todo esto, el poder integrarnos para tener una respuesta rápida, sin error, etcétera. Entonces, a ver si entendí bien. Tu implementación de la inteligencia artificial no fue, tengo un serrucho, a ver qué puedo cortar, me gustaría dar una mejor atención al cliente y a ver qué herramientas tengo, incluyendo la Mm. inteligencia artificial como una herramienta más y no como un gol en sí. ¿Es esto Sí. correcto? Tal cual, tal cual. Desde lo que quiero lograr, ¿sí? Desde cómo yo me visualizo en la transformación del proceso. Todos sabemos que desde la inteligencia artificial hay tres grandes etapas, ¿cierto? Desde la productividad personal, desde la ejecución de algunas tareas y después desde la transformación del proceso. Yo me imagino desde la transformación del proceso. Voy allá. Y de acá, ¿qué herramientas o qué soluciones de inteligencia artificial necesito para conseguir esa transformación del proceso? Es, es un poco distinto, ¿viste? De esta transición. O si quieres verlo un poco más acelerada a esa transición. Hoy día, eh, eh, muchos ejecutivos y también en la compañía están recién en la etapa de productividad personal, ¿viste? Que la minuta de la reunión, que el análisis, que la presentación. em, yo al menos incentivo a mi equipo a que vayamos más allá.
independiente de los niveles que tenemos. Y tenemos dinámicas de trabajo donde compartimos conocimientos, donde alguien descubrió algo, alguien hizo algo con, insisto, con los recursos de la compañía, porque también hay que cuidar la información. Entonces, con lo que está disponible, bueno, ¿qué se consiguió? Y eso genera aprendizaje en otros. O viene alguien y presenta un problema, necesito ayuda para esto. Y son sesiones específicas donde compartimos conocimientos de inteligencia artificial. Entonces, eso creo que Caray. ayuda al equipo a que se motive, ¿viste? A que pierda el miedo, muchos. Y la introducción de inteligencia artificial de voz es un desafío. Empresas que están intentándolo. Pocas lo están logrando bien, es demasiado incipiente, pero el call center tiene la característica de que alguien puede llamar. La pregunta es, ¿cómo crees que con las herramientas que tenés hoy a disposición para que la atención por voz sea mejor, sin necesariamente tener que reemplazar a un humano? ¿Cómo lo ves tú? No, a ver, Atención por voz. yo creo que hay dos cosas. Primero que lo que hemos visto nosotros en los números, ¿ya? A las personas les carga llamar por teléfono y esperar que alguien te atienda y contarle la Ah, historia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros implementamos el canal de WhatsApp, y por eso que creo que había que diseñar bien ese cambio, esa transición, para entender también los comportamientos de los clientes, veíamos que había una buena adopción del canal, ¿ya? Entonces, todo eso, el esfuerzo está diseñado para la comunicación por texto. Todavía no nos hemos planteado de que alguien te pueda mandar un audio por WhatsApp, ¿ya? Porque hoy día el proyecto está solamente focalizado en texto, pero por supuesto no claro. lo descarto. No lo tengo hoy día diseñado ni pensado ni nada, pero porque quiero terminar de llegar nosotros calculamos el 90% más o menos de las atenciones que se podrían hacer con la inteligencia artificial y el 10% debería pasar a un humano, ya que son situaciones más Ujú. complejas. Bueno, tenemos que llegar a ese, no, a ese 90%, estamos recién partiendo con un 40% y el proyecto tiene 3 etapas y yo creo que ya terminadas esas etapas, para no quitar el foco al equipo, ya vamos a empezar a incorporar soluciones o pensar qué soluciones deberíamos traer para transformar la solución de audios, ¿sí? Pero lo que vemos que el cliente quiere no quiere como hablar con No alguien, quiere voz. salvo que tengas una situación de verdad muy compleja. Pero nuestra operación en general son casuísticas bien estándar. Creo que eso igual ayuda a la implementación. Quiero saber a qué hora abre el local, quiero saber el estado del pedido, cómo devuelvo un producto, tengo un cupón, tengo un descuento. eh, Está súper mapeado, está muy categorizado. Creo que también esa es otra ventaja que nosotros teníamos de tener un CRM donde podíamos entender cuál era la casuística de contacto de los clientes. Entonces, eso también permite aplicar soluciones bastante más estándares. ¿Sí? Fabuloso. Ahora, es muy tentador seguir hablando de los entresijos técnicos, pero esta conversación me interesaba sobre todo porque eres una líder excepcional y muy estratégica, creo que de las líderes más potentes y estratégicas que he conocido en mis 40 Gracias. años laborales. Y me interesa muchísimo tu visión, que no es habitual hoy en día. Y quería compartir justamente esto, que la visión estratégica todavía tiene un lugar y todavía hay espacio, a pesar del cortoplacismo imperante que los inversores están exigiendo de todo el mundo, ¿no? Ya estamos hablando de este quarter, este trimestre, no hablemos de procesos largos. Entonces me gustaría explorar dos cosas. La primera es, la inteligencia artificial ha llegado poco después de las olas anteriores. Yo estaba presente trabajando contigo cuando la ola de la omnicanalidad y la ola de la transformación cultural y agile era lo suyo. Sí, Y a la gran inversión, ¿te acuerdas? sí, Explicarle omnicanalidad al comité directivo fue entretenido. sí. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Tú porque ya estamos en la siguiente y estamos inmersos en hacer funcionar la inteligencia artificial, en tu caso de una manera muy sensata y estratégica y muy humana,
Em, ¿Qué ha pasado con la omnicanalidad? ¿Qué ha pasado con trabajar agile, que era trabajar colaborativamente? ¿Qué ha pasado con todo esto a nivel de empresa? ¿Crees tú que estas fueron modas que pasaron o que realmente es necesario pasar por todos estos y ser digital de veras para poder llegar a donde estás tú, que es tener customer experience? Es como un proceso de madurez. No sé si es un proceso de madurez o, mira, esta ola nos la saltamos, pero da igual, continuemos a la siguiente. ¿Cómo, cómo lo ves? En mi opinión, creo que eh, yo siempre he descrito como el trabajo del equipo como un gran maletín, ¿ya? Dentro de este maletín hay distintas herramientas. Y una de ellas también puede ser Agile, ¿cierto? De hecho, de Agile yo mantengo, por ejemplo, una weekly con mi equipo, ¿ya? Y en la weekly tiene cada uno 5 minutos para explicar rapidito cuáles son los temas de la semana más importantes. Y no es un status para mí, es una reunión donde donde se comparte el trabajo y las personas que dependen de mí pueden conectar una con otra respecto de su propio trabajo, ¿ya? Entonces, voy con este ejemplo porque creo que pueden haber modas, sí, sin duda, y hoy día la moda, si queremos, es la inteligencia artificial, pero al final nosotros como líderes tenemos que ser capaces de rescatar qué de esa metodología o esa herramienta puede servir para mejorar el desempeño del equipo. Y el desempeño del equipo no solamente en el lograr el resultado, sino que en generar una cohesión, generar mayor comunicación, generar sin duda mayor delivery o más rápido el que esté buscando la compañía. Pero para mí no es un blanco y negro. O sea, el Lean, yo he hablado con gente y dice, oye, pero el Lean es de los años 70, ¿cómo todavía hablas de Lean? Bueno, a mí me sirve Lean para cierto tipo de procesos, así como me sirve Service Design, así como me sirve los sprints, ¿viste? Así como me sirve Agile, inteligencia artificial. Es una combinación. Yo creo que al final nosotros como líderes tenemos que buscar cuál es la mejor combinación que se adapta para el proceso que estamos viviendo dentro de la compañía. No comparto tanto de que me salto esto y me voy a la otra ola. Bueno, entiendo que de esto me puede servir para poder aplicar en el siguiente desafío que esté por vivir. Al final es como, si hablamos, ¿cierto? Que todo el mundo dice que no van a reemplazar. Yo creo que hay ciertas conexiones que la inteligencia artificial todavía no sé si en un futuro, pero todavía no tiene, que tiene que ver con el contexto. Y los líderes son los que tenemos el contexto de la compañía, el contexto del mercado. Y en ese contexto entonces voy y veo cuál es la mejor opción que tengo para afrontar ese desafío. Qué tentador dejarlo aquí, porque fue muy potente esto, pero hay una última cosa que me gustaría extraer en las líneas de lo que hablas, que comentaste antes, algo que no quiero que se pierda en medio del episodio, que quiero rescatar. La pregunta concreta es, ¿cómo blindas a tu equipo de la vorágine cortoplacista que impera en el mundo hoy en día? ¿Cómo blindas a tu equipo para que puedan generar el mayor valor sin quemarse? ¿Cómo logras mantener este foco como líder y esta visión para tu equipo y protegerlos de esta vorágine para que puedan dar el mejor valor para el cliente y para la empresa? Yo creo que es como todo, es una mezcla, no es un on-off, solo esto, no, es una suma de cosas y no lo digo yo, sino que me lo dicen ellos mismos dentro de los feedback, porque también el feedback es una herramienta de contención y de mantenerlos como protegidos, ¿cierto? Y si bien la compañía tiene feedback estructurado, yo aplico feedback en mayor frecuencia de lo que establece la compañía, ¿ya? Eso es como una medida. La otra es que ellos dicen que es mucho de comunicación. O sea, esto de obligarnos a tener una weekly, o sea, la tiene que hacer conmigo o sin mí presente. Se tiene que hacer y eso es parte de la cadencia, la consistencia, porque es también parte de que se mantenga el equipo comunicado, cohesionado, pero también con mucho contexto. Entonces, cuando esto es una compañía retail, entonces pasan cosas que hoy día estamos en este tema y mañana es este otro tema y después el otro. Bueno, eso sin un contexto creo que los mataría, ¿viste? Sin entender cuál es la estrategia, que por qué ahora este tema es relevante y dejó de ser el otro. Em,
Creo que eso ayuda muchísimo, explicar por qué se está pidiendo esto, por qué se está cambiando la prioridad, ayuda. Lo otro que ayuda también, creo que es las preguntas clave. O sea, el cómo generar valor. En un equipo tiene de todo, ¿cierto? Gente muy avanzada, gente en el medio, gente que está un poquito más, quizás partiendo, ¿cierto? En la formación. Y hay preguntas que para mí son clave y que vienen desde el origen, Gaby. Al final es como, bueno, esta actividad está enfocada en la solución, en el problema. ¿Para qué quiero hacer esto? Porque todavía se estila en algunos equipos que el tener una reunión es el fin. Dijo, no, ¿qué vas a lograr? Entonces cambia la pregunta, ¿sí? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué quieres lograr con esa reunión? Ya no es qué hiciste la semana en tu Roma, qué hiciste la semana, no, qué lograste o qué quieres lograr para la semana siguiente. Eso creo que también ayuda a que ellos paren un poco, se cuestionen, eh, y esas mismas conversaciones son las que tienen que ocurrir en todo nivel, no solamente con mi equipo, sino que con mis pares, inclusive con mi jefe. También hay que generar espacio de entender qué queremos lograr para que el entregable sea de mejor calidad y no haya pérdida de tiempo. Con tan poco tiempo, cuando no hay contexto, cuando no se entiende el propósito de lo que estamos haciendo, finalmente uno llega con una respuesta a algo que no era el esperable y es una pérdida de tiempo y demás. Entonces, creo que la suma de acciones ayuda a contener el equipo. Es importante esto que estás diciendo, es darle sentido a las cosas. A veces no hay sentido, a veces se dan bandazos. Y esto es la realidad de muchas empresas Sin duda. donde para correr más rápido acabamos tropezándonos. Te he visto hacerlo, aunque no tengas tú la guía, tú creas esa guía como Sí, líder dentro de tu entorno. Es duro para una persona como tú, que tienes que trabajar con esa incertidumbre constante. Estás trabajando en aportar valor y este trabajo interno, espero que no se haya perdido demasiado, este análisis, esta meta, ¿no? Esta mm, retrospectiva. Es un lujo, ha sido un lujo escucharte. Se nos ha acabado el tiempo. Podría gracias. estar horas porque tengo muchísimas preguntas en el tintero, pero creo que has tocado tantos temas que es para darle más de una escucha a esto. Sé que lo voy a hacer. Ha sido refrescante y tan necesario poder escuchar a alguien que tiene la cabeza firme sobre los hombros, alguien que todavía hoy en día y a pesar de todo es una pensadora estratégica, porque hacer haces y eso no me cabe duda. Pero lo haces con cabeza, lo haces pensando lo justo antes para saber que le estás pegando en el punto justo, y eso es invaluable. Creo que esto es el aprendizaje más grande para cualquier líder, que es se puede. Tú estás Sí, probando y eres prueba de que se puede pensar aunque estemos corriendo. No hace falta parar el cerebro para correr. Y sí. esto te agradezco a ti por mantener la antorcha de ese germen que se plantó y haberla regado y construido y facilitado tanto para el bien de los clientes, no solamente para la empresa, ¿no? Porque al final del día, ¿qué es lo que te interesa a ti? Que la gente, los Sí. clientes Y los estén felices. colaboradores, Así sí. que, Sí. claro, la gente en general, los clientes para mí no son los que solamente pagan, son todos partes del ecosistema. Pame, qué gusto escucharte, qué placer y qué honor poder ser parte de este proceso y más que vendrá en el futuro. Así que te doy muchísimas gracias por darnos este tiempo y compartir todo esto. Gracias a ti, Gaby. Me sentí muy cómoda conversando contigo. Fue como revivir el tiempo donde trabajábamos ahí codo a codo. Así que muchísimas gracias a ti por este espacio también. Bueno, y gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la siguiente madriguera. Saludos desde Wonderland.